Mi vida antes, pues, digamos que era contenta, feliz, porque con los deseos de estudiar, de aprender en mi escuela, y yo pensaba que solamente existía un solo pueblo, que eran de donde yo soy, de San Vicente de Chucurí. Entonces yo pensé que a nuestro entorno no había nada más, y yo siempre en mi mente decía, ¿cómo sería otras cosas aparte de aquí, no? Pues como somos muy niños, pero también a veces vivía mucha angustia antes de como entrar a estudiar, porque se vivía mucho el conflicto armado. Entonces siempre escuchábamos esos tiroteos y yo llegaba y miraba al cielo y empezaba a llorar y decía, yo no me quiero morir. Y mis papás, bueno, vamos a acostarnos porque por un lado estaba como el ejército, la guerrilla, bueno, los grupos armados en ese tiempo. En lo que cabe, pues había felicidad en uno, pero a veces había mucha tristeza porque, por ejemplo, cuando entramos a estudiar, en nuestra escuela nos tocaba salir corriendo, porque a veces venían los grupos armados, entonces los profesores decían, váyanse para sus casas, entonces siempre por el miedo del conflicto armado, ¿no? Cuando los hechos sucedieron, mi mamá ya se había separado de mi papá, ella tenía otro esposo, en ese momento ella estaba embarazada, ¿no? Cuando ellos, como ellos llegaban a la casa y se hospedaban ahí, decían, esta semana nos vamos a quedar acá. Cuando ellos empiezan a ganarse como la confianza, le hacen creer que son sus amigos. Cuando vemos la otra cara, nos toca ver, es algo que de verdad a uno le impacta la vida. Yo recuerdo de ese día, mi mamá estaba embarazada, ese día yo me fui a jugar, me subí a un palo de naranja, me gustaba subirme y bajar naranjas y comer naranjas. En ese tiempo llegó el comandante de ese grupo armado. Entonces me pidió el favor que bajara, pues normal. Pues yo bajé y me dijo, vamos y me acompaña allí que tengo que ir a hacer algo. Pues yo confié en él. Cuando él me llevó a cierto lugar alejado de la casa y ya pues me intimidó, me hizo quitar la ropa. Entonces ya uno le da pues miedo, le crea a uno nervios, donde lo amenazan, si usted habla, matamos a su familia, a ustedes. Entonces juegan psicológicamente con nosotros, con nuestra mente y más con un niño, ¿no? Que se deja intimidar muy fácilmente. Recuerdo muy bien los hechos, cómo él empezó a manosearme, cómo empezó a hacerme las cosas. Fue muy difícil para mí. Yo callé, mi mamá me notaba diferente, me decía, no sé, la noto rara, ¿qué pasa? Su caminar. Yo le decía, no, estoy bien, no pasa nada. Y luego en esa finca pues sucedieron otros hechos que realmente pues mi mamá se llenó de miedo, ya no volví a ser como la misma niña segura, ni nada de eso, sino que yo ya les tenía miedo. Yo los veía pues normal, trataba de fingir, pero ya académicamente ya no rendía igual, los profesores me preguntaban qué pasaba, yo decía que nada, yo le decía a mi mamá que no fuéramos de ahí, que no los dejara llegar más, porque a mí me daba miedo, bueno, muchas cosas sin poder hablar, ¿no? Y así callé muchos años, como hace unos 10 años mi mamá se vino a enterar, así como 18 años después. A las primeras personas que yo le conté fue a la unidad de víctimas. Ese día entré en pánico porque me tocó volver a redactar los hechos. Yo no había hablado, desde que a mí me sucedió yo no había hablado. Fue volver a recordar lo mismo, cómo sucedieron las cosas, en qué finca, en qué parte, qué cosas pasaron. ¿Por qué? Porque tenemos que dar detalles muy concretos que sean verdades, ¿no? Realmente confirmaron porque a mí me indemnizaron. A mí me indemnizaron 2 años después. Yo lo callé siempre. ¿Por qué? Porque vivíamos en una zona de conflicto armado. Ellos siempre llegaban ahí a la finca. Ellos se iban en cuestión de 20 días, digamos.
y llegaban otra vez ahí, era como su campamento, ellos llegaban ahí y pues él siempre le fingía a mi mamá, el comandante, siempre le fingía una cara de amigos y pues que no, que somos nosotros los que creamos la seguridad, los que ustedes con nosotros están seguros, sino que en esa finca sucedieron unos hechos, aparte de eso, que marcaron mi vida, ¿no? Entonces mi mamá empezó a entrar en miedo, que ya ella no podía dormir hasta que nos fuimos de esa finca. Gracias a Dios no sé qué pasó con ese comandante, porque él jugaba a los dos bandos de los grupos armados. Entonces él tuvo que irse. Llegó otro comandante. Pues ya yo no les tenía la misma confianza, ¿no? Y nunca hablé nada. Pues esas personas ya nunca pues se acercaron como a hacerme daño, pero ya igual el daño estaba hecho, porque siente una inseguridad, siente miedo, siente repudio hacia uno mismo. Bueno, son muchas cosas, pero que poco a poco fui superando. A mí me brindaron ayuda psicológica, que pues de pronto en alguna forma pues me ayudó, pero no mucho, porque yo tuve muchos problemas con el papá de mis hijos debido a eso. Porque a veces yo no quería que me tocara. Y es algo normal en uno, ¿no? O sea, yo a veces no quería que me tocara, yo no quería nada, no quería nada. Entonces, a veces él llegaba tomado y me agarraba a golpes, que tenía que estar con él. Entonces, eso me hacía como volver a retroceder a cuando era niña y más rabia me daba. Entonces fueron muchos conflictos, ya él tomaba, ya hubo la violencia intrafamiliar, ya fueron muchas cosas las que pasaron, pero la cual yo terminé separándome, ¿no? Después de que yo me separé, yo conocí el Evangelio, empecé a asistir a la iglesia. Había muchos temores en mi vida, de las cuales no había sanado. Me daba pena hablar, decir que yo había sido abusada sexualmente. Yo no quería que nadie se enterara. Mi esposo en ese tiempo supo, porque yo tuve que explicarle a él cuando a mí me indemnizaron, por qué me llegaba la indemnización. En el 2013 hubo un incendio ahí donde yo vivía, en la invasión de San Martín, que todas esas casas prácticamente se quemaron. En ese momento yo quedé sin nada, porque yo quedé con lo que tenía puesto, mis hijos quedaron con lo que tenían puesto. Mi hija quedó con un pañal y una blusa en ese incendio. Nada paga el daño que a uno le hace, y ningún dinero puede pagar lo que uno le hace, el daño físico o como la muerte de un familiar. Para mí, de verdad, esa plata pues uno la recibe, porque uno dice, bueno, como que en algo, como un alivio, pero realmente nada paga el daño que uno lleva psicológicamente. De pronto ayudarnos a entender que no fuimos culpables, ¿sí ves? Pues eso nos lo hacen entender con las terapias que tomamos, posiblemente sean 5, 10, 12 terapias. Realmente eso no alcanza como a cicatrizar, ¿no? Hacernos entender el valor que tenemos como persona y aprender un arte donde nosotros, nuestra mente esté ocupada, y algo muy importante, un acompañamiento psicológico como religioso. Religioso, ¿por qué? De que a veces uno entre a entender que es Dios el que permite que sane nuestra vida. Entonces dice, pues, yo quiero hacer una oración hoy por todas esas mujeres que sienten que tienen una herida profunda, para que sean sanas. Entonces a mi mente vienen esos recuerdos y empiezan a bajar mis lágrimas, porque empiezo a recordar todo, cómo mi madre me trataba, porque ella me trató muy duro,
después de todas esas cosas, porque ella no entendía lo que pasaba con mi vida, empezó a tratarme muy mal, me trataba muy mal. Entonces, todos los episodios que tuve después de todo, cómo mi vida había ido de fracaso como en fracaso, ¿no? Porque debido a todo eso, conocí el alcohol, conocí las drogas, cómo mi vida se había destruido, buscando culpables, queriendo como olvidar eso que yo había sufrido, me consumí como en el alcohol y en las drogas. Pasé al frente y ella hace una oración, pone sus manos sobre mí y yo empiezo a sentir la presencia de Dios, cómo en ese instante mi vida empieza a cambiar, cómo esa raíz de amargura que yo llevaba dentro de mi corazón, esa herida empezó a sanar. Cuando realmente me di cuenta, ya no me dolía, ya no sentía miedo, ya podía hablar de este tema cuando aquí me preguntaban, hey, ¿usted tiene un hecho victimizante por violencia sexual? Sí, señor, claro que sí. O sea, ya no me daba pena, ¿sí? Es algo que uno tiene que aprender a perdonar, ¿sí? Y a veces uno dice, no, yo perdono, pero no olvido, ¿sí bien? O a veces yo digo, yo perdono, pero recuerdo con rabia. No, yo perdoné de corazón. Yo nunca pensé un día dar una entrevista, pero yo digo, sí, lo acepto para que otras mujeres escuchen y de pronto algunas me van a juzgar por mi forma de pensar, otras van a decir, ve, qué valiente, ¿no? Por hablar, porque no tengo esa valentía, yo no sería capaz de hablar así en público. Pero a eso la llevo, a que podamos salir adelante y ya soltar eso que nos hicieron. Ya, hoy en día cambiar como esa historia y poder ayudar a más mujeres.